Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ramón Bello de Asesorías BEL. Yo soy asesor y consultor de restaurantes y negocios de alimentos. Nosotros hicimos un video hace unas semanas que se refería a los protocolos de bioseguridad para restaurantes. Pues gracias a ese video bastante gente lo ha visto y mucha gente nos ha llamado diciéndonos por qué no desglosábamos un poquito más el video y fuéramos un poco más puntuales en los protocolos o en los procesos que se tienen que manejar para este tipo de establecimientos y cómo montar los protocolos dependiendo pues el tipo de proceso o dependiendo el tipo de actividad que se genere dentro del establecimiento. Entonces quisimos hacer este video con unos temas específicos y pues lo desglosamos tema por tema. Vamos a tratar cada tema independiente y lo vamos a hacer de la forma más explícita que podamos. La idea es buscar los aspectos relevantes a tener en cuenta dentro de cada establecimiento. Vamos a hacer recomendaciones, no es camisa de fuerza lo que vamos a hablar, ni que tiene que ser puntualmente así. Son solamente recomendaciones de qué debería tener el protocolo de seguridad en cada uno de los procesos que se manejan en un establecimiento. Como ya lo dijimos en el video anterior, todos los protocolos de bioseguridad son independientes para cada establecimiento. Así un establecimiento se parezca mucho a otro, tenga la misma cantidad de empleados, tenga la misma carta, tenga el mismo tamaño, pero son completamente independientes porque así tenga la misma cantidad de empleados, los procesos pueden ser diferentes. ¿Y qué genera los procesos diferentes? El tipo de carta, el tipo de servicio, la forma de manejar cada establecimiento es diferente, entonces los protocolos pueden ser diferentes. Las recomendaciones que hacemos es como para tener en cuenta y ustedes tener como una base en el momento que monten sus protocolos y saber por dónde guiarse. Entonces vamos a comenzar por cada uno de los temas, como ya les dije, desglosado, y vamos a hablar cada uno de ellos. Vamos a iniciar con nuestro primer tema. ¿Quiénes deben cumplir el protocolo de bioseguridad? Todas las personas que estén implicadas dentro de los procesos del establecimiento. Pueden ser trabajadores, dueños de establecimiento, proveedores y visitantes en general. Todas esas personas que estén implicadas dentro de un proceso, dentro del establecimiento y fuera de él, tienen que tener protocolos de bioseguridad. Pueden ser trabajadores fijos, de contrato de prestación de servicios por hora o por fines de semana, o sea, un trabajador que simplemente llega y trabaja 2-3 horas, tiene que tener ese proceso, tiene que tener un protocolo de bioseguridad. Absolutamente todos los procesos que estén implicados dentro del restaurante o el establecimiento deben tener un protocolo de bioseguridad. Hay que crear una ficha como una hoja de vida de cada uno de los trabajadores para identificar las condiciones de salud, hábitos, estilo de vida, factores de riesgo que pueda generar esa persona por el estilo de vida que tiene. Esa ficha tiene que estar actualizada y también dentro de esa ficha tiene que estar los datos de los familiares y posibles riesgos que genere. Digamos, si tienen familiares mayores de 60, 70 años, todo eso debe quedar dentro de esa ficha. Si se llegase a presentar una persona, un familiar o un conocido que haya salido positivo en coronavirus, tiene que avisar la persona en el trabajo para hacerle un seguimiento. Es obligatorio capacitar al personal en los protocolos de bioseguridad. Desde que ingresa esa persona, hace todos sus procesos dentro del establecimiento y sale, la persona tiene que estar completamente capacitada y debe tener conocimiento del paso a paso de cada uno de esos procesos y cómo se implica o cómo se relaciona ese proceso con cada uno de los diferentes protocolos. La persona tiene que estar capacitada, o sea que eso significa que en el momento que ustedes vayan a montar los protocolos de bioseguridad, antes de iniciar el protocolo, esa persona tiene que estar capacitada. Acuérdese que no tiene que dar por hecho que la persona ya sabe o ya tiene conocimiento. Es que usted ha visto noticias y usted debería saber. No, usted tiene que capacitar porque, como ya lo hemos hablado, cada establecimiento tiene sus protocolos completamente diferentes y depende de los procesos, los protocolos así se van a manejar cada uno de ellos.
es de obligatorio cumplimiento. Si un empleado, el caso de un empleado, no quiere hacer los protocolos de bioseguridad o no los quiere cumplir, perfectamente la empresa puede iniciar un proceso disciplinario. Y si pues llega a ser reincidente, pues ya la empresa definitivamente puede prescindir de esa persona. Y la empresa o el restaurante o el establecimiento que no inicie o no monte el protocolo de bioseguridad puede tener multas hasta de 1 a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces la recomendación es simplemente hacerlo. La resolución 666 es muy clara, que habla de todos los establecimientos, en este caso que estamos refiriéndonos a los restaurantes, deben tener el protocolo de bioseguridad. Bueno, el siguiente tema son los elementos de protección personal. Toda persona que ingrese al establecimiento, sea dueño, trabajador, proveedor o visitante en general, debe tener elementos de protección personal dentro y fuera del establecimiento. Deben tener tapabocas, careta o protector facial antifluidos. En el caso de los guantes no son obligatorios. Hay muchas empresas que creen que los guantes son obligatorios, pero si ustedes revisan la resolución 2674 del 2013, dice que usted puede usar los guantes, pero que es alternativo. Cuando ustedes usan guantes, tienen que tener el mismo mantenimiento como si no los tuviera. Tienen que estarse lavando las manos cada 2 horas o cada vez que cambie de actividad. Los guantes no son obligatorios, como ya comenté, son alternativos si ustedes los quieren manejar, pero se contaminan exactamente igual que la mano sin guantes. Si usted coge dinero y después va y coge alimentos, va a pasar exactamente lo mismo con el guante o va a pasar exactamente con la mano limpia. Otro tema que habla el protocolo de bioseguridad es el proceso de limpieza y desinfección. Según la resolución 2674 del 2013, todos los establecimientos de alimentos, incluidos los restaurantes, deben contar con un plan de saneamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que absolutamente independiente haya venido pues este tema del COVID-19, debieron haber tenido ya inicialmente, en el momento que ya estaban funcionando, el plan de saneamiento, el cual les indica a ustedes cuál es el manejo para la desinfección y el aseo de todos los equipos, superficies, pequeño utilaje, todo lo que tiene que ver con manejo de residuos sólidos y líquidos, programa de control de plagas, técnicas de limpieza de tanques de agua y muchos temas más que traen. En este momento, como parte del protocolo de bioseguridad, habla del proceso de limpieza y desinfección. Lo que tienen que hacer los establecimientos es, ya teniendo el plan de saneamiento, enlazarlo con los protocolos de bioseguridad. El día que ustedes tengan una visita de Secretaría de Salud, les van a pedir las dos cosas, tanto el plan de saneamiento como los protocolos de bioseguridad, y deben tenerlos ambos. Otro tema muy interesante es el tema del lavado de manos. Creo que lo hemos escuchado en todos los medios, hemos escuchado el tema del lavado de manos. Inicialmente tiene que manejarse el protocolo de lavado de manos. Tiene que haber un sitio específico con jabón, con desinfectantes, con toallas desechables o con secadores de aire comprimido. Un sitio específico donde las personas tienen que lavarse las manos mínimo cada 2 horas o cada vez que cambien de actividad. Sí o sí tienen que manejarles. Para las personas que usan guantes tienen que cumplir con el mismo protocolo. Ese protocolo tiene que quedar por escrito y cada vez que alguien se lave las manos tienen que llevar un registro del lavado de manos. Otro de los temas que yo creo que ustedes los han escuchado mucho es el tema del distanciamiento. Tiene que haber un distanciamiento de mínimo 2 metros entre trabajador y trabajador. Cada uno debe manejar las funciones de tal forma que no se tengan que acercar uno al otro. En dado caso que se haya más complicado o más difícil manejar el distanciamiento, ahí es donde aplica la careta antifluidos. En cuanto al protocolo en medidas locativas, todos los establecimientos deben manejar vestieres. Esos vestieres deben ser con lockers dobles. Un locker donde guarden la ropa de calle o llegue la persona, se cambie y guarde la ropa de calle, y otro locker
donde puedan guardar el uniforme. Lo importante es que dentro del proceso no se mezcle ni se toque la ropa de calle con el uniforme para que éste no se contamine. Debe haber circulación de aire, debe haber un área definida, como ya lo dijimos anteriormente, para el lavado de manos y tiene que estar señalizada. Tiene que haber desinfectante en las áreas más críticas del establecimiento. Tiene que haber alcohol glicerinado en las áreas de ingreso para que mínimo cada persona que ingrese desinfecte la suela de los zapatos. Y en muchos casos todas las herramientas, por decir esferos, cuchillos, debe manejarse de forma individual. Si es necesario que una persona tenga que utilizar algún cuchillo o alguna herramienta de otro trabajador, es recomendable desinfectarla, pero debe ser de uso individual. Otro de los procesos que tienen que estar dentro de los protocolos de bioseguridad es la toma de temperaturas. Es un proceso muy sencillo. Simplemente toman el termómetro infrarrojo, le toman la temperatura y montan un formato muy sencillo donde diga el nombre del trabajador, la temperatura y que firme al frente. Lo importante es que el trabajador o la persona implicada firme para que quede constancia de que se tomó la temperatura. Si la persona llegase a tener temperatura de 38 grados o por encima de 38, se debe informar a la EPS o la ARL y ustedes también deben tener ese protocolo ya definido. Luego de que esa persona entre, el caso del trabajador o la persona que va a estar dentro del establecimiento, esa persona tiene que entrar con ropa de calle. No puede ingresar al establecimiento con el uniforme, porque lógicamente el uniforme entraría contaminado y contaminaría toda la parte interna del establecimiento. Lo que son pantalón, chaqueta, gorro, tapabocas, lo que son los delantales, absolutamente todo eso tiene que venir empacado en una bolsa sellada o en una bolsa cerrada de plástico. Y la persona debe ingresar con ropa de calle, 100% ropa de calle. Llegar simplemente al vestier, como ya lo dije antes, tienen que tener lockers dobles. En el momento que llegue la persona, se lavó las manos, inicialmente tiene que lavarse las manos, ese sería un proceso, se quita la ropa de calle, la guarda en el locker, ya habíamos hablado que tienen que ser lockers dobles, la guarda en el locker donde se deja la ropa de calle, vuelve y se lava las manos y ahí sí saca de la bolsa y se coloca el uniforme. ¿Cuál es el fin? Para que no se vaya a mezclar o la ropa de calle vaya a contaminar el uniforme. En dado caso que el establecimiento no tenga esa cantidad de lockers, porque es que estamos multiplicando 2 lockers por trabajador, si se da, pues magnífico, porque es una forma muy fácil de manejarlo. Pero si no hay la posibilidad de tener lockers dobles, por lo menos tener una bolsa grande, donde se guarde la ropa de calle, se selle esa bolsa o se tape muy bien y se deje aparte de todos los demás implementos, lo que son los uniformes. Ya después de que esa persona se cambió, ingresó al trabajo, se quitó el tapabocas con que venía. Antes de quitarse el tapabocas tiene que lavarse las manos, retirarse el tapabocas y volverse a lavar las manos. Ya después se coloca su uniforme y todo lo que tiene que ver con sus elementos de protección personal, como es la careta antifluido, como es el tapabocas y en dado caso, como ya lo habíamos dicho, si quieren pueden manejar los guantes. Ahí sí puede ingresar a la cocina esa persona a trabajar o a su lugar de trabajo. Otro de los procesos que tienen que quedar en los protocolos de bioseguridad es la salida y tiene que ser casi muy similar al de la entrada. Simplemente la persona se retira de su lugar de trabajo, se lava las manos, se quita el tapabocas, lo envuelve, lo bota a la basura, si es un tapabocas lógicamente desechable, que debería ser desechable, y luego vuelve y se lava las manos. Se quita su uniforme, lo guarda dentro de una bolsa, aparte muy diferente la bolsa de la ropa de calle a la bolsa del uniforme. Lo guarda ahí, vuelve y se lava las manos y se coloca la ropa de calle.
En dado caso que necesite lavar ese uniforme, no hay problema, pues simplemente se lo lleva. Si es para lavar, no hay problema que se mezcle con la ropa de calle. Pero si es para reutilizar al día siguiente o algunas prendas no están sucias o se maneja para utilizar al día siguiente, sí no se debe mezclar con la ropa de calle. Debe quedar en una bolsa aparte, cerrar la bolsa y después de que cierra la bolsa, se coloca la ropa de calle. Es importante tener en cuenta que cuando las personas tengan el uniforme puesto, no deben salir a la calle. Si una persona necesita salir a la calle, dentro del protocolo tiene que cambiarse de nuevo y hacer el protocolo de ingreso completamente para volver a salir a la calle. Porque de nada sirve usted hacer un protocolo de entrada, lavarse muy bien las manos, hacer todo el protocolo, estar su ropa completamente limpia y luego sale a la calle. Ahí se puede contaminar y simplemente vuelve y entra y ya está completamente contaminado y contamina todas las cosas que va a tocar. Entonces es importante que si la persona tiene que salir, pues así sean 10 minutos, 5 minutos, tiene que cambiarse de uniforme. O el caso de que una persona no almuerce dentro del establecimiento y tenga que salir a almorzar, tiene que cambiarse y hacer todo el protocolo de cambio de ropa. Bueno, siguiendo con los protocolos de bioseguridad, una parte muy importante, pues creo que todas son importantes, es el tema en el momento o durante el tiempo que se mantenga durante el sitio de trabajo. Se debe mantener mínimo a 2 horas de distancia. La distancia es muy importante. Si es un establecimiento muy pequeño, como pasa en muchos restaurantes de nuestro medio, lo importante es que tengan el tapabocas y la careta antifluidos. Es importantísimo. Y tratar de tener los 2 metros de distancia. Si es posible, en la parte del piso señalizar o dejar una señal donde se debe parar un trabajador y donde se debe pasar el otro. Es obligatorio, según el plan de saneamiento que ya les había hablado, ¿sí? Los protocolos de limpieza y desinfección, cada vez que se utilice una superficie, cada vez que se utilice un elemento, cada vez que se utilice un cuchillo o una tabla, se debe lavar y desinfectar. Dentro del plan de saneamiento está registrado que si usted utiliza una tabla y va a cambiar de producto, está trabajando carne, está trabajando pollo, primero que todo tiene que cambiar la tabla dependiendo del color. El caso, si está trabajando pollo, que es una tabla amarilla, y va a cambiar a pescado, tiene que cambiarla y utilizar una tabla azul. Tiene que lavar y desinfectar el cuchillo. Tiene que lavar y desinfectar la superficie, el caso de si es una mesa. Cada vez que usted vaya a abrir la nevera, tiene que, lógicamente, la manija, tiene que desinfectarla con alcohol glicerinado. Cada vez que usted utilice cualquier tipo de superficie para trabajar, tiene que desinfectarla antes y después de utilizarla. Todos esos protocolos tienen que ir adheridos, tanto el protocolo de bioseguridad como el plan de saneamiento, tiene que estar exactamente lo mismo. Entonces, todo el tiempo que la persona esté laborando, tiene que lavar y desinfectar absolutamente donde esté trabajando. Si la persona lleva más de 2 horas haciendo una misma labor, como puede ser, no sé, picando en una tabla o simplemente cocinando, así esté haciendo la misma labor, a las 2 horas tiene que irse a lavar las manos. Si llevaba 5 minutos haciendo una labor, se lavó las manos, llevaba 5 o 10 minutos haciendo una labor y cambió de actividad, tiene que lavarse las manos. Todo eso tiene que quedar registrado. Otro punto de los protocolos de bioseguridad que querías como comentarlo, que parece muy relevante, es el tema de las personas que manejan dinero, como el caso de algunos establecimientos que tienen un cajero. A veces el cajero es cajero administrador, a veces ese cajero atiende público, a veces no, a veces también atiende público y atiende al domiciliario. Por eso les digo que los protocolos de bioseguridad son muy diferentes en cada uno, porque hay un cargo que muchas veces cumple funciones diferentes en sitios diferentes. Entonces, esa persona que maneja la caja
desde que llega, tiene que tener el mismo protocolo de ingreso, toma de temperaturas, cambio de uniforme y tiene que tener todos los elementos de protección personal, con el tapabocas y la careta antifluidos. Tiene que cambiarse. Todos, absolutamente todas las personas que ingresen al establecimiento tienen que cambiarse. Independiente, pues, que sea hasta el dueño, pues también tiene que tener una ropa o algún uniforme antifluido, de tal forma que no se contamine del ingreso de la calle al establecimiento. Volviendo al tema de la persona que maneja la caja, esa persona desde que llegue tiene que desinfectar con alcohol glicerinado su equipo, el teclado, la pantalla, el mouse, todo lo que vaya a manejar. Debe manejar un esfero única y exclusivamente para esa persona, pues tratar de no prestarlo, y si lo presta, pues toca desinfectarlo. Todo eso tiene que quedar dentro del protocolo. Ahí, según la ley 2674 del 2013, la resolución, en el artículo 35 dice que la persona que está directamente vinculado a la preparación o servicio de los alimentos no debe manipular dinero. Y las personas que están manipulando dinero, por obvias razones, no deben manipular alimentos. Entonces, esa persona debería ser única y exclusivamente para hacer los pagos y para hacer ciertos procesos. Esa persona, si es recomendable, se le recomendaría, sería mucho más recomendable que utilizara guantes en el caso de que tenga que manejar dinero en efectivo. Si no va a manejar guantes, tiene que lavarse las manos o desinfectarse las manos cada vez que alguien le hace un pago en efectivo, o le pasa una tarjeta de crédito, o le pasa una tarjeta de débito, o le pasa el dinero, tiene que lavarse las manos. Otro proceso que debe quedar dentro de protocolos de bioseguridad es la llegada de proveedores. Todos los establecimientos, lógicamente los restaurantes, van a tener llegada de proveedores. Ese proveedor debe llegar con sus elementos de protección personal, tienen que hacerle la desinfección a los zapatos, si es por aspersión o por el tapete, hay que tomarle la temperatura sí o sí y registrar esa toma de temperatura. La persona tiene que llegar con su mercancía, debe dejarla en un lugar, en una superficie alta, en una mesa o en su defecto canastillas, pero pues por norma, eso no es una norma nueva, tiene que estar mínimo en canastillas o en estivas, mínimo a 10 centímetros del piso. No puede dejar la mercancía directamente en el suelo. Luego de que esa persona ingrese toda la mercancía, durante ese tiempo que está ingresando la mercancía, todas las personas deben estar mínimo a 2 metros. Debe dejar la mercancía en un sitio específico, no puede quedar preferiblemente por fuera de la cocina. ¿Para qué? Para que en el momento que ya dejen la mercancía, simplemente ustedes tomen la mercancía, si son cajas, paquetes, bolsas, simplemente la desinfecten con el aspersor de alcohol glicerinado. Pues de nada sirve que ustedes tengan muy bien por dentro todos los protocolos de bioseguridad, todos los planes de limpieza y desinfección, pero si les llega la mercancía infectada o contaminada de la calle y no la descontaminan, no la desinfectan, pues de nada sirven los protocolos que están adentro. También la mercancía que llegue, las cajas hay que aplicarles alcohol glicerinado, las bolsas, los paquetes, preferiblemente deberían llegar en bolsa doble, de tal forma que quitan la bolsa, la botan y la otra bolsa interna, esa es la que la van a desinfectar. Antes de guardar toda la mercancía, en el caso de la mercancía de frutas y verduras, no se me olvide, dentro del protocolo, dentro del plan de saneamiento, habla sobre desinfección de frutas y verduras. Eso ya debería existir, un plan de desinfección de frutas y verduras donde usted utiliza un producto específico dependiendo del proveedor, el cual le dice cuál es la dilución del producto, cuánto tiempo tiene que estar sumergido para que se desinfecte, cuántos kilos por litro, bueno, etcétera, etcétera. Eso ya debe estar manejado ese protocolo. El resto de productos que llegan en paquete, en bolsa, en frascos, se debe desinfectar y guardar. No se debe guardar hasta que no se haga ese procedimiento, tanto en neveras como en alacenas o si ya se va a utilizar. Luego de que esa mercancía se desinfectó,
la superficie o el lugar donde estuvo la mercancía, también hay que desinfectarlo. Si quedó sobre una mesa, si quedó dentro de una canastilla, la canastilla hay que lavarla y desinfectarla. Y si es posible, dejar canastillas única y exclusivamente para el recibo de la mercancía. La persona que recibe la mercancía, por obvias razones, si recibe una factura o tiene que firmar la factura de recibido, y si tiene que pagar en efectivo, esa persona lógicamente en el momento que recibe la factura y paga en efectivo tiene que volverse a lavar las manos. Otro proceso que debe quedar consignado en los protocolos de bioseguridad es la salida a almorzar o salida, digamos, hay establecimientos que dejan unos 15, 20 minutos a salir a comer algo, a una merienda, a un café. Debe también existir ese protocolo. ¿A qué hora salen las personas? Es recomendable en sitios donde hay bastantes empleados, donde hay mucha gente, es recomendable que salgan a diferentes horas, intervalos de 1 hora, de media hora, de 2 horas, dependiendo. Hay que dejar un sitio exclusivo en el establecimiento, en el restaurante, donde se va a manejar única y exclusivamente el almuerzo del personal, o la merienda o el café o como se llame. No se debe comer dentro de la cocina. No se debe consumir ningún tipo de alimento dentro de la cocina o dentro del sitio de trabajo, si es en el caso de un comedor o la cocina o donde esté trabajando en el restaurante. Debe quedar un sitio exclusivo donde la persona vaya y almuerce. Es recomendable, lo que ya estábamos diciendo, que sean intervalos de media hora a 1 hora para que no se crucen las personas. Si llegase a necesitar que 2 o 3 o más personas tengan que salir a comer al tiempo, tienen que quedar mínimo una distancia de 2 metros entre uno y otro. No se debe manejar que todos estén reunidos 3, 4 personas comiendo al tiempo sin elementos de protección personal. Tiene que tener una distancia mínima de 2 metros y en intervalos. Esa persona que sale a comer, en dado caso que sea necesario o que esa persona salga a comer fuera del establecimiento, tiene que hacer todo el protocolo y cambiarse de uniforme a ropa de calle. Y cuando ingrese de nuevo, tiene que volver a hacer el protocolo de ropa de calle a uniforme, porque pues lógicamente puede contaminarse en la calle. Si esa persona tiene que salir, así tenga que salir 5 minutos a tomarse un café, tiene que hacer el protocolo. Entonces, hay que tener en cuenta que ese protocolo de salida a almorzar o merienda o como se llame, también tiene que quedar completamente documentado. Otro protocolo que es bastante importante, que tiene que quedar muy bien documentado y todos lo tienen que quedar muy claro, todos lo deben conocer dentro del establecimiento como el resto de protocolos, es en el caso de que una persona llegue enferma al trabajo. Si llega con una temperatura por encima de 38 grados centígrados o presenta síntomas de gripa, o esa persona se enferma dentro del establecimiento, ¿cuál es el protocolo a seguir? Eso tiene que quedar muy bien documentado. Llamar a la EPS, llamar a la ARL, llamar a los familiares. También hay que hacer un informe de esa persona, los últimos 10 días con quien tuvo contacto, con quien vive. Todo ese reporte debe quedar. Y tiene que manejarse, sí o sí, independiente si haya una persona enferma o no haya una persona enferma, un reporte diario a la alcaldía de su ciudad o de su localidad. Hay que enviar un reporte diario de todos sus trabajadores. A diario sí o sí hay que manejarlo. El protocolo para el tema de domicilios, en el caso de que el restaurante maneje domicilios, también se tiene que manejar. El domiciliario, hasta dónde debe llegar, cuáles son los elementos de protección personal que él debe usar, en qué momento recibe la mercancía, cómo recibe el pedido, en qué momento lo recibe, en dónde espera el pedido. Ese protocolo debe quedar muy bien documentado. Es recomendable que la persona que le entregue el pedido lo deje sobre una superficie, se retire y simplemente el domiciliario toma el pedido y sale. Y esa superficie tiene que desinfectarse de nuevo.
Es recomendable también que el domiciliario, si va a ingresar al establecimiento, tomarle la temperatura, tiene que tener elementos de protección personal y también hay que desinfectarle los zapatos o con un tapete o con el alcohol glicerinado en aspersión. Todo eso tiene que quedar también documentado, todo lo que tiene que ver con domicilios. Otro proceso que también debe quedar documentado en el caso de que sus clientes vayan hasta su establecimiento a recoger la mercancía o el pedido. Entonces, tiene que quedar muy bien documentado. Desde que llega el cliente, se le toma la temperatura. Él también mínimo tiene que tener un tapabocas. Se le hace desinfección a la suela de los zapatos, tanto en alcohol glicerinado o en su defecto con el tapete. ¿Dónde tiene que pararse? Es recomendable que ustedes tengan una señalización donde se pare el cliente. ¿Con quién va a tener contacto? Si va a tener contacto con la persona de, pues la cajera o la persona que lo va a atender, entonces, ¿quién le va a recibir el dinero? ¿Quién le va a tomar el pedido? ¿En qué condiciones le entregan el pedido? Si ese pedido se lo entrega a la misma cajera o una persona viene del restaurante, aparte de la persona de cajas, que debería ser así, y le entrega el pedido. Todo ese proceso tiene que quedar documentado en caso de que el cliente ingrese al restaurante a tomar el pedido. Si el cliente toma el pedido desde una ventanilla, también ese proceso, por muy mínimo que sea, tiene que quedar documentado. Estos protocolos de bioseguridad deben ser publicados. Todas las personas implicadas en los procesos de su establecimiento, como proveedores, clientes, trabajadores o visitantes, deben conocerlos, deben estar publicados. Pueden publicarlos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, o pueden publicarlos en su página web, o simplemente se lo envían por correo a los proveedores para que tengan conocimiento. Pero todas las personas que ingresan al establecimiento deben conocerlos directamente, deben quedar completamente publicados para que ellos sepan cómo seguir y cómo regirse en el momento que ingresen al establecimiento. Como ya les he venido diciendo a lo largo del video, estos son simplemente recomendaciones. Lógicamente, por ser como todos los establecimientos, no todos los restaurantes son iguales, los procesos también son muy diferentes en cada uno de los establecimientos, pues los procesos y los protocolos de bioseguridad van a ser diferentes. Estas son algunas recomendaciones que hemos tenido en cuenta para que ustedes en el momento de hacer sus protocolos de bioseguridad lo tengan en cuenta. Lógicamente van a aparecer muchos más procesos dentro de su establecimiento. Hay unas recomendaciones que queremos hacer en el caso de que ya tengan que atender público directamente en sus comedores. Entonces son recomendaciones que las hemos tomado de diferentes países que ya están trabajando o están atendiendo directamente al público. Aquí pues en nuestro medio en estos momentos seguimos trabajando con domicilios, pero pues la idea es que a futuro ya comencemos a manejar público directamente. Primero que todo, la recomendación es que manejen una señalización, que el cliente sepa por dónde ingresa, cuál es el ingreso, dónde se tiene que parar a esperar su pedido, dónde hacer su pedido y si es posible que esté señalizada la salida. Es muy importante señalizar tanto la entrada como la salida. Si es una entrada y una salida diferente, magnífico, pero pues no todos los restaurantes son así. Entonces sería por lo menos la mitad de la puerta de ingreso y la otra mitad de la puerta de salida, que esté completamente señalizado. Tiene que haber mínimo 2 metros entre mesa y mesa. Si ustedes tienen la posibilidad de quitar muebles, lógicamente se está hablando de un aforo entre el 40 y el 50%, más el 40 que el 50%. Entonces no van a poder tener un aforo del 100%. Por ahora se está hablando de un aforo del 40%. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Quitar las mesas, quitar el 60% casi de las mesas y tienen que quedar entre una mesa y otra, tienen que quedar de más de 2 metros. Hay que tener en cuenta una cosa. No es que entre una mesa y otra mesa vaya a quedar 2 metros, porque entonces se sienta en un lado una persona y en otro lado se sienta otra persona y a la final vienen quedando casi pegadas. Es que después de que esas personas se sienten, queden 2 metros de distancia después de sentados. Entonces estamos hablando
que es casi de 3 metros entre mesa y mesa cuando el restaurante está desocupado. Hay que tener muy en cuenta eso. No es que sean 2 metros porque cada uno se va a sentar aparte y pues quedaron igual pegados. Tiene que ser 2 metros después de que esas personas queden sentados. En dado caso que no tengan dónde guardar esos muebles o no tengan dónde quitarlos, pues simplemente consíganse una cinta de las amarillas o una cinta blanca o señalícenlo cuál mesa sí se puede utilizar y cuál no. Entonces pueden dejar perfectamente mesa de por medio para que la gente se pueda sentar sin ningún problema. Como ya les dije, señalizar los puntos de espera, señalizar los puntos de entrada, los puntos de salida. Si se generan filas en la parte externa, como hay restaurantes que son de calle y les hacen fila, tiene que quedar señalizado con una X, con una cinta, como ustedes quieran, cada 2 metros. Cada 2 metros para que la gente sepa en dónde exactamente pararse y poder hacer la fila. Es muy importante, lógicamente hay muchos restaurantes que trabajan montaje encima de las mesas. Entonces cuando uno llega ya hay manteles, hay unos que ya tienen cubiertos o tienen un plato de base o tienen una servilleta, tienen salero, pimentero, tienen un florero, muchas veces tienen un cenicero, un pimentero. Entonces es recomendación no tener absolutamente nada. Las mesas deben quedar completamente limpias, porque pues de nada sirve hacer un protocolo donde se han sentado otras personas, han utilizado los saleros, los pimenteros, no los quitan, no los mueven de ahí y vienen otros clientes y los van a utilizar. Deben dejar las mesas completamente limpias. Una pregunta que me hacía alguien, decía, bueno, y en dado caso que nosotros manejemos manteles, ¿se pueden manejar manteles desechables, manteles plásticos o podemos manejar nuestro mantel tradicional? Cualquiera es válido. El tema es que si usted va a manejar manteles, cada vez que se levante un cliente tiene que lavar el mantel. Entonces imagínese el sobrecosto tan brutal que se le presenta, que usted tiene que lavar un mantel cada vez que un cliente se levanta. Entonces es un sobrecosto altísimo. Lo recomendable es que no se maneje manteles, simplemente si se sentaron unos clientes ahí, en el momento que se recogió toda la loza o todos los implementos que utilizó el cliente, simplemente se desinfecta con alcohol glicerinado. Se debe desinfectar, es recomendación, se debe desinfectar tanto la mesa como la silla. Y como les digo, es importante que no haya ningún montaje. Solamente si el cliente lo pide, utilizar ese montaje. Y en el caso que reutilicen los saleros, los pimenteros o utilicen algún implemento, se debe desinfectar por completo. Es también muy recomendable en el caso de que ya tenga que atender el público en el establecimiento que los cubiertos vayan empacados en bolsa plástica, vayan completamente independiente y no se mezclen unos con otros. Pues digamos en algunos restaurantes no se va a ver bien, hay unos restaurantes de manteles que ya son pues de un nivel muy alto, pues no se va a ver muy bien pues una mesa sin mantel, sin montaje y que le pasen los cubiertos en una bolsa plástica o en una bolsa de papel, pues no se va a ver bien, pero desgraciadamente son protocolos que sí o sí se tienen que comenzar a manejar y la gente debe entenderlo porque pues estamos en una situación muy coyuntural que nunca se había presentado. Entonces, la recomendación es que si tienen que pasar cubiertos, los pasen esos cubiertos en una bolsa plástica o en una bolsa de papel para que quede completamente independiente. Ya les había dicho, tienen que limpiar entre cliente y cliente, es muy recomendable que limpien entre cliente y cliente. También es muy recomendable trabajar por reserva, que ustedes los clientes los llamen y les digan, mire, voy a ir a almorzar a tal hora o a tal hora. Entonces es muy bueno que lo trabajen en reserva para que no se les acumule mucha gente, los restaurantes que les va bastante gente, no se les acumule y pueden trabajar por reserva. Pues ahí tendrían que ya hablar con el cliente y el cliente que reserve decirle, oiga, mire, pues si usted está reservando le recomendamos que por favor a los 45 minutos o a la hora pues ya tenemos otra reserva o bueno, ya es de manejo de ustedes para que después no se les cruce y terminen ustedes teniendo mucha gente acumulada en la entrada o en su establecimiento. El tema del pago.
el tema del pago sí es recomendable que lo hagan por estas plataformas como QR, PayPal, Google Pay, para evitar el manejo de dinero en efectivo, que es lo más recomendable. Hay muchos bancos, hay muchas plataformas que tienen sistemas de pago, como ya les dije. Es más recomendable tratar de manejar esos sistemas de pago para que sea mucho más fácil el manejo del dinero y no tengan que estar manejando dinero en efectivo. Pues lógicamente los meseros sí o sí tienen que estar con sus elementos de protección personal. Hay que hacerle un seguimiento muy estricto todo lo que tiene que ver con el área de baños. Tiene que hacerse un lavado, casi que están diciendo que cada vez que entre un cliente tiene que lavarse el baño, pero pues tiene que hacerle un seguimiento, por lo menos tener el formato de seguimiento de área de lavado de baños, como para que los clientes vean que ustedes están muy pendientes del aseo. Y muy importante, el caso de las cartas o los menús, para que no haya tanto contacto con esas cartas, deberían manejar o publicar su carta en algún tipo de medio. Digamos como puede ser su página web, por Facebook, por Instagram, por donde sea publicar la carta, de tal forma que la persona no tenga contacto directo con una carta física. Es lo mejor y lo más recomendable para no estar desinfectando. Pues si son cartas de papel y pues si usted le agrega alcohol, pues lógicamente en muchos casos las van a dañar. Hay pues cartas acrílicas que son muy fáciles de manejar, pero por seguridad es mucho mejor que usted las publique en un medio o se las envíe por correo a su cliente, o hay muchas plataformas que se trabajan en el caso de las reservas. Ahí mismo aparece la carta, o en algún medio electrónico, online, como sea, de tal forma que la persona físicamente no tenga que coger la carta y ya sepa. Pues en este momento hay muchas plataformas donde la persona puede hacer su pedido desde de online, y cuando llegue al establecimiento ya el pedido está listo. Entonces sí es recomendable manejar este tipo de cartas online para que no haya un contacto físico. Bueno, esas son algunas recomendaciones que nosotros tenemos, como ya les decimos. Son recomendaciones que queríamos que tuvieran en cuenta. Nosotros como Asesorías Bell queremos aportar un granito de arena pues en este medio, pues para los restaurantes, que estamos un poquito complicados con el tema pues de los cierres y del momento que se está generando. Queremos, repito, un granito de arena para todas esas personas que tienen que, a partir de ahora o cuando ya se exija la norma, los protocolos de bioseguridad, pues tengan por lo menos algún conocimiento o alguna base de cómo hacer sus protocolos de seguridad. Esperamos volvernos a ver muy pronto y esperamos que sea de mucha utilidad este video. Chao.